Él es rey de Israel, comienza su ministerio, es un hombre usado por Dios de una forma tremenda, vemos el fruto, pero cuando se siente fuerte, el corazón de él se llena de orgullo. Y en ese corazón de orgullo vemos el corazón se revela, y eso es el llamado. Acuérdense, estamos bajo el tema del llamado de Dios. Muchas veces, y la gran mayoría de las veces, cuando nosotros estamos hablando del llamado de Dios, enfocamos siempre sobre las obras que la gente hace, y no tiene que ver eso. Eso es el resultado de una relación con Dios. El llamado tiene que ver con la naturaleza del corazón, tiene que ver con la identidad que tenemos con nuestro Padre Celestial. El llamado tiene que ver con una manera de vivir que cambia radicalmente nuestra manera de pensar. Es decir, cuando estamos en la iglesia y somos participantes, al momento en que somos discípulos llamados para Dios para liderar, es otra cosa, es algo diferente. Por eso digo que cuando el Señor nos llama, nos capacita y hace de nosotros un corazón diferente para que nosotros podamos ministrar. Recuerde, no podemos ministrar a alguien si no tenemos la vivencia y la experiencia o la revelación de Dios. Por ejemplo, un ministro que es soltero le va a ser muy difícil ministrar parejas casadas. Un ministro que solamente está enfocado en una relación, digamos, doctrinal, le es muy difícil tener compasión por otros. Es cada cosa en su lugar. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo con este rey Usías? Él empieza a desarrollar un ministerio, una obra preciosa. Todo el mundo empieza a decir, esto es de Dios, este hombre tiene temor de Dios. Pero algo ocurre en su corazón. De repente, él empieza a hacerse muy poderoso. Y el orgullo toma su lugar. Aquí es la prueba donde fracasa la mayoría de los ministros. Cuando son poderosos, cuando ya tienen la iglesia grande, el orgullo toma lugar. Y esto es precisamente lo que pasó con el rey Usías. De tal forma que él llevó su propio incienso ante Dios. Y los sacerdotes le dijeron, no puedes, no te corresponde a ti hacer esto. Una de las características del orgullo es que es difícilmente enseñable. Usted puede darse cuenta que cuando usted le comparte a un ministro, él trata de siempre ser un maestro. Los grandes predicadores famosos de este tiempo difícilmente aceptarían un consejo de un pastor de una iglesia pequeña, porque se creen demasiado superiores. Por el hecho mismo de que han hecho varios libros, también los hace a ellos como una autoridad. Y eso no necesariamente es así. No necesariamente es así. El siervo de Dios, por la misma naturaleza de su llamado, debe ser un hombre humilde, quebrantado, un hombre corregible, un hombre que se reconoce porque tiene un maestro a su lado que permite corregirlo, que él tiene la sencillez de poder soportar cualquier crítica o cualquier corrección y lo hace en humildad. Entonces, vemos aquí que Usías va y presenta este incienso, y lo que ocurre es que Dios lo disciplina. El juicio de Dios cae sobre él. En el momento que él está en su necedad ofreciendo incienso a Dios, y a él no le correspondía porque no era de la tribu de Leví, una lepra tocó su cuerpo y justamente le tocó la frente. ¿Por qué no le tocó las piernas? ¿Por qué no le tocó los brazos? ¿Por qué no le tocó otra área de su ser? Sino que le tocó justamente la frente. Tiene que ver, tiene un gran significado. Dice la Escritura, si leemos el final de este capítulo 26, dice, versículo 22, dice, los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías llamado Amós. Cuando Usías murió,
fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al Panteón de los Reyes, pues padecía de lepra, y su hijo Jotán le sucedió en el trono. Es decir, este rey Usías murió leproso y lejos de la casa de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Murió leproso y lejos, apartado de la casa, excluido de la casa de Dios. Es algo terrible. Excluido de aquella relación, de la intimidad con Dios. Fue sacado de ese lugar. Esto me quebranta, porque este hombre, a pesar de su lepra, nunca se humilló. Empezó bien su llamado o su ministerio, pero terminó mal. Y esta es la historia que se ha repetido a lo largo de toda la humanidad en el Evangelio. Ministros empezaron bien, pero terminaron mal. ¿Por qué? ¿Cómo usted reconoce a un ministro? En primer lugar, un hombre de Dios es humilde. Él no está proclamando su posición. Usted no le escucha decir, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el doctor. No, él no. Una persona de Dios se reconoce porque la gente dice de él, no, él habla de sí mismo. No habla de sus logros, sino que su propósito es exaltar el nombre de Dios. Ese es el deseo que él tiene. En ningún momento estás buscando su fama, su prestigio. No tiene un amor por el dinero, sino que es un hombre quebrantado. Tiene un maestro que puede corregirlo. ¿Cuántos usted conoce en el día de hoy que tienen un maestro que los pueda corregir? Cuando son famosos se convierten en reyes. Cuando son famosos se convierten como el CEO de sus iglesias. No admiten un consejo o mucho menos una corrección. Ellos son autosuficientes. Ellos tienen todo conocimiento de doctrina. Ellos están listos para corregir y enseñar a otros, pero nunca son susceptibles a ser corregidos. Esto es lo que vemos ahora en el día de hoy. La historia de Usías es una historia que se repite por causa de que él nunca admitió la corrección, nunca admitió la reprensión, sino que fue autosuficiente. Y esta es una tristeza, hermano. Es una realidad, pero es una tristeza. Hombres de Dios, cuando llegaron a tener una gran posición, se olvidaron de dónde Dios los había sacado. ¿Qué tiene que ver esto con el llamado? El llamado es que cuando Dios te ha llamado, no importa las circunstancias, no importa la tormenta, no importa las condiciones, tú sigues amando a Dios. Tú sigues apasionado, enamorado de su presencia. Este es el llamado de Dios. Por eso es que no queremos desarrollar un instituto bíblico para solamente poner su cabeza con más conocimiento. Necesitamos aquellos hambrientos que Dios, aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por Él. No simplemente un conocimiento más, no simplemente el aprender acerca de la teoría, sino que esa doctrina que reciba, que esa instrucción, que esa capacitación, ese entrenamiento sea tan fuerte en su corazón que el mismo Espíritu Santo pueda quemar su vida, su corazón, y lo vuelva en un hombre apasionado por la presencia de Dios. Ese es el deseo que estamos buscando con miembros del Instituto Bíblico en Avivamiento, que tengan pasión por lo santo y que tengan temor de Dios. Y hemos tomado en consideración al rey Usías. Él le brotó su lepra en su frente, no le brotó en su espalda, no le brotó en sus brazos. ¿Por qué en la frente? En primer lugar,
el sacerdote tenía una vestidura especial cuando venía a la presencia de Dios. Decir, por dentro de su cuerpo tenía ropas interiores diseñadas. Encima de su pecho tenía el efod. En el pectoral tenía piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Eso era algo genuino que tenía en el efod. Luego, encima del efod tenía lo que era su túnica. Era una túnica limpia. Eso es lo que usaba el hombre de Dios cuando venía hasta la presencia del Señor. Luego, a medida que él avanzaba, sabía que en su frente debía de tener aquí una lámina de oro que decía santidad a Jehová. Esto era lo que había en su frente, santidad a Jehová. De modo que cuando él se ponía la mitra, él caminaba hacia el interior del lugar santísimo y podía ministrar ese incienso con un corazón totalmente cubierto por el sacrificio. Pero el rey Uzías entra a la presencia de Dios sin antes darse cuenta de la motivación de su corazón. O si se dio cuenta y fue exhortado, él ignoró esto. Entonces el juicio de Dios vino sobre él y le brotó en la frente la lepra. Y fue apartado de la casa de Dios y murió leproso. Puede imaginarse. Uzías, el hombre de Dios, ahora está muerto. Los sacerdotes ven su cuerpo quemado. Está quemado. La ira de Dios cayó sobre él. Y ahora, esto es una enseñanza tremenda. ¿Cuántos ministros de Dios han sido apartados de la intimidad con Dios? Porque se presentaron ante Él sin un temor reverente. Se presentaron ante Él con incienso extraño, con motivaciones extrañas, con mensajes solamente que buscaban el dinero y la popularidad. Y viene una lepra espiritual sobre ellos que los está consumiendo. Una lepra que los está matando. Y esto es lo que ocurrió con el rey Uzías. Ahora, fíjese bien, todo esto es el comienzo de la exposición. Estamos insistiendo sobre el llamado de Dios. Si nosotros no entendemos esto, seremos presa de caer en un lugar donde la ira y el juicio de Dios va a venir sobre esa persona. Por eso es que cuando vemos tanto instituto bíblico en el día de hoy, le damos enseñanzas, les enseñamos teología, les enseñamos angeología, les enseñamos cuántas materias, escatología, hermenéutica, exégesis, todas esas cosas se enseñan y son buenas. Pero si no les hacemos ver la importancia del llamado, solo los estamos llevando a un lugar donde, si no tienen temor de Dios, puedan caer bajo la espada de Dios. Uzías fue un hombre de esos. Ahora bien, volvamos a la escritura y vamos a ir al capítulo de Isaías, capítulo 6. Vamos al libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Recuerde, estoy yo en la versión internacional. En Isaías, capítulo 6, nos encontramos con algo que verdaderamente es impresionante. Impresionante. El verso 1 dice de la manera siguiente: el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en el trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decía el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo.
Entonces grité, ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y